Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Héctor Vela Valenzuela, él es secretario de Educación del Gobierno de Durango. Secretario, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Muy buenos días, muchísimas gracias, a sus órdenes, muchas gracias. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio un balance del sexenio en el rubro educativo, a 6 días ya de que concluya la administración estatal, ¿cuáles serían los logros, los avances, pero también los rezagos y áreas de oportunidad en la Secretaría de Educación, secretario? Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, ya estamos a solo unos días de concluir esta administración y creo que en materia educativa sí se ha hecho la tarea. Este gobierno ha, de alguna manera, mejorado notablemente los indicadores de equidad, de calidad y por supuesto, de cobertura. Y pudiéramos empezar muy rápido por el tema de cobertura. Nosotros, a 2 años de que se cumpla la meta presidencial del 80% en educación media superior, en el bachillerato, ya estamos en el 80%, que es la meta para el 2018. Y bueno, ayer precisamente el gobierno federal anunciaba la creación de 2 nuevos centros de estudios tecnológicos de aguas continentales, en donde se habrá de mejorar todavía más los indicadores de cobertura. 6 nuevas universidades también, 2 de ellas bilingües, que nos permiten hoy recibir a 1 de cada 3 egresados del bachillerato en instituciones públicas de calidad, cuando en el 2010 apenas estábamos al 25%, hoy estamos al 35% de cobertura. En calidad, yo lo tengo que decir así muy rápidamente, estos 6 años en educación básica estamos entre los 10 mejores del país, de acuerdo con las pruebas estandarizadas de Enlace y Planea. Y en media superior, en primer lugar, 4 años consecutivos. Eso pues de alguna manera habla de la consistencia de los maestros del bachillerato en Durango. Y por último, en el otro tema que sin duda alguna hay que destacar, que es la equidad. Bueno, pues es de los pocos estados que han mantenido la política de entrega de uniformes escolares durante 6 años, casi 2,5 millones de uniformes entregados. Tenemos bandera blanca en materia de lentes, de anteojos para niños en el programa Ver Bien para Aprender Mejor, para primaria y secundaria. Se duplicaron prácticamente todos los indicadores en materia de becas para los niveles educativos, en todos los niveles educativos. Bueno, en el asunto de alfabetización, que se le ha puesto mucho énfasis, mientras que la media nacional anda por el 5.4%, en Durango estamos al 2.8%, a pesar de tener una gran zona indígena, que es en donde podemos tener o considerar los rezagos. Creo yo que se ha hecho muy bien el trabajo, como usted lo mencionaba, retos importantes, bueno, seguir estableciendo esquemas de igualdad, es decir, la educación debe ser la misma en la zona del semidesierto, de la sierra, que en las ciudades. Hoy la zona indígena representa un gran reto, por un lado, para poder mejorar los indicadores también ahí, y el tema del abandono escolar, que es algo en lo que hemos venido trabajando, pero no hemos logrado los indicadores que quisiéramos. Secretario, esto es la pregunta inmediata que llega es ¿comparado con quién? En este caso estamos hablando de el crecimiento que ha tenido en materia de educación Durango en comparación con otras entidades de nuestra república. Pero como decía ayer Eduardo Holguín, el director del INPLAN Torreón, sí, al hablar precisamente del índice de competitividad urbana, es cierto, La Laguna brincó 24 lugares al pasar del 48 precisamente al 24 en materia de competitividad urbana, pero él mismo reconoció que nos estamos comparando entre nosotros mismos, porque si nos comparamos con los países de primer mundo estamos muy lejos y hace falta mucho por hacer. Creo que lo mismo se podría decir en materia de educación. Y me voy a referir nada más, secretario, al aspecto de la infraestructura escolar, que es en lo que adolece no nada más Durango, sino prácticamente en todo el país, porque pues del total del presupuesto que se emplea en educación, el 95% se va para pagar la nómina magisterial y la nómina burocrática. ¿Cómo está Durango en materia de infraestructura, secretario? En materia de infraestructura hemos avanzado. Sí es cierto que es un reto que hay que acometer en los próximos, sobre todo en los próximos 3 años.
Desde el año antepasado iniciamos un programa para rehabilitar las 800 escuelas más vulnerables del estado. Escuelas que no se notan y que la sociedad a lo mejor no ve porque están ubicadas en las zonas alejadas. Pero a partir del año pasado se arrancó el programa Escuelas al 100, en donde Durango vamos a rehabilitar de manera completa alrededor de 600 escuelas con una inversión de más de 816 millones de pesos. A nosotros nos tocó solamente arrancar este programa. Será la siguiente administración de Chávez Puro a la que le permita continuar con esta obra de infraestructura, en donde particularmente le vamos a meter a los temas que tenemos rezagados, como es las instalaciones hidrosanitarias de los baños de las escuelas, instalación eléctrica, mobiliario escolar, incluso en imagen. Pero bueno, ya iniciamos y estas obras sí se van a notar porque la inmensa mayoría de estas acciones se van a realizar en las propias ciudades, en donde al parecer para los indicadores de quien tomaban las decisiones antes era innecesario meterle infraestructura solo en las comunidades alejadas, nunca antes atendidas, pero la realidad es que tenemos este problema presente en las propias ciudades, en Gómez Palacio, en Lerdo, en la propia capital del estado. Ya se arrancó, falta mucho por hacer, pero sin duda alguna es algo que en el corto plazo va a empezar a arrojar resultados. Secretario, buenos días, le saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. En términos nacionales, el gran tema en materia educativa tiene que ver con el aspecto político y las posibilidades y obstáculos que ha tenido la implementación de la reforma educativa. ¿Qué resultados deja la Secretaría a su cargo en el Estado respecto al entorno político? Porque hay que decirlo, finalmente es un asunto político en negociación con el gremio magisterial, respecto a la estabilidad que se pueda dejar para garantizar la continuidad de la reforma en Durango. Sí, mire, qué buena pregunta. Primero déjeme decirle bien rapidísimo que luego caemos en la tentación de asociar a la reforma educativa solamente con una de las 4 evaluaciones que estamos aplicando, que es la evaluación para la permanencia, el desempeño. Y bueno, la reforma educativa es muchísimo más. Mencionaba yo hoy, la nueva infraestructura, dignificación de espacios, es la capacitación de maestros derivado precisamente de la evaluación, es la autogestión de las escuelas, que luego alguien lo malinterpretó y decía que la autogestión era que ahora los padres de familia iban a tener que pagar la luz, iban a tener que pagar los servicios de la escuela, y no hay tal. La autogestión es la soberanía para que el propio colectivo escolar, en coordinación con padres de familia que hoy por ley pueden opinar, definan las rutas que deben seguir para la mejora tanto educativa como de infraestructura y en todos los sentidos. Y en ese contexto yo sí debo decir que en Durango existe hoy plena y total armonía. Tuvimos tiempos complicados al inicio del ciclo escolar anterior, en donde, bueno, una enorme cantidad de maestros se oponían a esta evaluación, que hay que decirlo, no a la reforma, sino a la evaluación de desempeño. Y hay otras evaluaciones, hay la evaluación para el ingreso, para la promoción, para el diagnóstico, pero de estas evaluaciones solo una es el dilema, y que es lo que ha ocasionado lo que vemos en los estados del sur del país. En esa consideración, pues, decirle que hoy dejamos un estado tranquilo, dejamos un estado caminando en paz, hemos iniciado sin ningún contratiempo los ciclos escolares, el tema de las evaluaciones ya están pactadas para que en este mes de noviembre la inmensa mayoría de quienes van a presentar la evaluación lo hagan de manera voluntaria. En fin, creo que por ese lado el tema de la evaluación hoy por hoy en Durango ya es un tema superado. ¿Hay en Durango grupos activos en este momento de la coordinadora? Sí, hay 2 grupos, tanto de coordinadora como otro grupo que se autodominó, Magisterio Unido de Durango, con quienes hemos estado trabajando muy fuerte precisamente para escuchar sus opiniones, escuchar sus planteamientos y en la medida de lo legal poder atender sus planteamientos. Pero bueno, repito, al margen de las secciones sindicales del CENTE, en Durango tenemos 3, considerando la de La Laguna, estamos transitando de manera debida y bueno, entregando a quienes encabezan los equipos de entrega y recepción toda esta carpeta de pendientes que, repito, están transitando en muy buen ánimo y creo que para bien de quienes van a llegar a administrar el tema educativo.
Hay comentarios y preguntas para usted, secretario. Manuel Venegas dice, ¿por qué si dicen que la educación es gratuita en la secundaria Simón Bolívar de Gómez Palacio, no quieren entregar los libros a los padres de familia que no paguen las cuotas? Es porque es una grave violación de quien esté como promoviendo ello. Incluso la propia Secretaría de Educación federal ha generado ya incluso quejas más bien denuncias ante la Procuraduría de la República por el inadecuado suministro de libros de texto, que es un bien federal que se entrega a los niños. Nosotros hemos insistido mucho en que nos denuncien, que los padres de familia tengan la posibilidad de una comunicación directa, y hoy, si me lo permite, pudiera dar una línea gratuita que tenemos para este tipo de incidencias, que es el 01800 890-2550, y decirles, nadie, absolutamente nadie, ni un padre de familia, menos un servidor público, un director o un maestro, pueden condicionar el servicio educativo en cualquiera que este sea, tanto el asistir a clases como la entrega de algún documento oficial o lo que sea, por alguna cuota escolar. Sí debemos de reconocer que las cuotas escolares son muy necesarias, pero no son obligatorias. Y bueno, si un servidor público está estableciendo acciones de este tipo, puede ser sancionado. Ya hemos sancionado, en este momento no tengo el dato preciso, pero alrededor de 12 direcciones que pegaron postes en donde condicionaban la inscripción de los niños por la cuota escolar. La cuota escolar es de los padres de familia y es entre los padres de familia donde se debe eventualmente cobrar y administrar, pero nunca jamás condicionando ningún servicio educativo. Secretario, buenos días. Nada más para una precisión. Sí. No se debe, pero sí pueden. Bueno, le repito, no deben y ya hemos hecho sanciones. El asunto es que los padres de familia todavía no tienen la cultura de la denuncia. Para nosotros es bien complicado poder tener identificados, son 6,000 escuelas solamente de educación básica en el estado, y para nosotros representa dificultad el poder conocer. Efectivamente, muchos directores caen en la tentación de seguir condicionando los servicios educativos. Y nosotros, repito, ya hemos iniciado sanciones. La propia Secretaría de la Contraloría ha establecido acciones con usuarios simulados y ha sancionado también servidores públicos en ese sentido. María Luisa Chávez también se comunica y dice, le pregunto al secretario si se vale que en la escuela de mi hijo no acepten los uniformes que dio el gobierno del estado de Durango y nos quieran imponer los uniformes de esa escuela a pesar de que cuestan mucho dinero. Por supuesto que no se debe imponer y por supuesto que se debe trabajar con los uniformes que en el esfuerzo que hace el gobierno del estado tengan los niños. Hay muchas escuelas, sobre todo las muy tradicionales, escuelas antiguas, que han generado una costumbre de tener un uniforme distinto. Incluso hay algunas escuelas en donde existe hasta el uniforme de gala. Son muy pocas, por fortuna, y circunstancias de estas que solo se dan en algunas de las ciudades más grandes del estado. Efectivamente es una violación, y por supuesto que los acuerdos de los padres de familia eventualmente se puedan cumplir siempre y cuando la mayoría o los padres de familia estén de acuerdo. Pero vamos a suponer que un solo padre de familia no esté de acuerdo en el uniforme, no se le puede obligar. Eso sí es completamente y contundente. A nadie se puede obligar. También la señora Leticia Flores también se comunica, dice, entonces tomen medidas para que no condicionen la entrega de libros y no digan que la educación es gratuita. No estamos para que solo algunos paguemos y otros no, y les aseguro que la mayoría de los que no pagan son por decidiosos. Ya basta de consentir a los incumplidos, dice la señora Leticia Flores. Muy bien, Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación de Durango, nuestro agradecimiento por su atención a esta emisión de Contextos. Al contrario, don Juan Ceballos, y bueno, pues aprovecho también para agradecer todas las atenciones que durante este tiempo su empresa tuvo para con el sistema educativo. Muchísimas gracias. Buenos días.